Las carreras callejeras son riesgosas, y ningún programa capturó esa emoción tan bien como Street Outlaws. A lo largo de los años, los fanáticos se encariñaron con los intrépidos conductores, las construcciones salvajes y las intensas rivalidades que definieron al equipo. Pero más allá de los motores rugientes y las carreras de alto riesgo, estas eran personas reales con historias reales, algunas que terminaron en tragedia y otras que tomaron giros inesperados después de que las cámaras dejaran de grabar. En este video, estamos revisando a 10 miembros queridos de Street Outlaws, incluidos aquellos que lamentablemente perdimos en el camino y aquellos que todavía persiguen la velocidad mucho después de que terminó el programa. Sus viajes nos recuerdan que detrás de cada burnout había una vida llena de pasión, luchas y momentos inolvidables. Comenzamos con una de las pérdidas más desgarradoras: el trágico fallecimiento de Tyler Flip Pretty. Tyler Flip Pretty no era solo otra cara en la multitud cuando Street Outlaws rugió por primera vez en nuestras pantallas. Él era la encarnación de todo lo que hacía que la cultura de las carreras clandestinas fuera tan magnética. Con su lengua afilada y su confianza inquebrantable, Flip aportó una energía eléctrica a cada noche de carrera que mantuvo a los espectadores pegados a sus asientos. Detrás del volante de su amenazante Chevy El Camino de 1980, Flip era poesía en movimiento. El coche no era solo una máquina para él, era una extensión de su propia alma, y juntos dominaron las calles de Oklahoma City, con una precisión casi sobrenatural. Su charla basura no era una bravuconada vacía. Era la voz de un hombre que sabía que tenía las habilidades para respaldar cada afirmación audaz. Carrera tras carrera, Flip demostró que su boca no estaba extendiendo cheques que su conducción no pudiera cobrar. Pero en 2013, el mundo de las carreras recibió una noticia devastadora que cambiaría para siempre el panorama de Street Outlaws. Tyler Flip Pretty había fallecido en su casa, dejando atrás un misterio que su familia eligió mantener en privado. Las circunstancias que rodearon su muerte permanecen envueltas en silencio, una decisión que habla de la naturaleza profundamente personal de su dolor. Lo que sí sabemos es que perder a una personalidad tan vibrante tan temprano en lo que debería haber sido una carrera larga e ilustre, dejó un vacío que nunca se llenaría por completo. El impacto del fallecimiento de Flip se extendió por la comunidad de carreras como ondas de choque de un motor atronador. El Camino, que alguna vez fue el terror de las calles, eventualmente encontraría una nueva vida en manos inesperadas, llevando consigo el peso del legado y la promesa de honor. Pero esa historia pertenece a otro capítulo en esta saga continua de velocidad, pérdida y redención. La antorcha de la excelencia pronto sería recogida por otro talento notable, aunque esta vez brillaría a través de la determinación de una mujer que se negó a dejar que nada, incluido su género, definiera sus limitaciones en el campo de batalla del asfalto. Lizzie Moosey irrumpió en la escena de Street Outlaws como un rayo, llevando consigo el prestigioso legado del nombre Moosey. Como hija del legendario constructor de motores Pat Moosey, las carreras no solo estaban en su sangre, era su derecho de nacimiento. Pero Lizzie estaba decidida a forjar su propio camino un cuarto de milla a la vez detrás del volante de su amado coche, Bonnie. Desde su primera aparición, Lizzie rompió todos los estereotipos sobre las mujeres en el automovilismo. No se conformaba con ser etiquetada como otra corredora. Exigió ser reconocida simplemente como una de las conductoras más rápidas del planeta.
Su confianza no era arrogancia. Era la silenciosa seguridad que proviene de años de dedicación y talento natural, refinado hasta la perfección. Cada vez que se preparaba para una carrera, los espectadores sabían que estaban a punto de presenciar algo especial. Bonnie se convirtió en algo más que un coche de carreras bajo la dirección de Liz. Se convirtió en un símbolo de posibilidad. Juntas atravesaron la competencia con precisión quirúrgica, demostrando que la velocidad no conoce género. El estilo de conducción de Liz era agresivo, pero calculado, intrépido pero inteligente. Estudió a sus oponentes, aprendió sus debilidades y explotó cada ventaja con la fría eficiencia de un maestro estratega. Su asociación con su compañera de carreras, Kay Kelly, creó uno de los equipos más formidables en la historia de Street Outlaws. Su relación trascendió la típica dinámica de equipo de conductor, evolucionando hacia algo más profundo y significativo. Juntas, representaron el futuro de las carreras, una nueva generación que valoraba tanto el rendimiento como la colaboración. Los sueños de Liz se extendían mucho más allá de la gloria personal. Se imaginaba a sí misma como una pionera que inspiraría a innumerables jóvenes a perseguir su pasión por la velocidad. Pero la vida tiene una manera cruel de poner a prueba incluso a los más fuertes entre nosotros. En 2023, Lizzie se enfrentó a un oponente más despiadado que cualquiera que hubiera encontrado en la pista: cáncer de mama en etapa 4. El diagnóstico golpeó como un choque devastador, amenazando con descarrilar todo lo que había trabajado tan duro para lograr. Espíritus menores podrían haberse rendido a la desesperación, pero Lizzie Musi fue forjada con un acero diferente. En lugar de retirarse del deporte que amaba, Lizzie tomó la extraordinaria decisión de seguir corriendo incluso mientras luchaba contra el cáncer. La pista se convirtió en su santuario, un lugar donde podía olvidarse temporalmente de la quimioterapia y las citas médicas. Cada carrera se convirtió en un acto de desafío contra la enfermedad que intentaba reclamar su vida. Kay y su extensa familia de carreras se unieron a su alrededor, brindándole el apoyo emocional que resultó ser tan crucial como cualquier mejora mecánica. La comunidad de carreras observó con asombro cómo Lizzie se transformaba de una competidora feroz en una guerrera inspiradora. Su valentía frente a una enfermedad terminal elevó su estatus de corredora respetada e ícono querido. El 27 de junio de 2024, después de una valiente lucha que inspiró a millones, el extraordinario viaje de Lizzie Musey llegó a su fin, dejando atrás un legado que se extiende mucho más allá de los tiempos de vuelta y los trofeos. Las calles reclamarían a otro campeón en 2024, pero esta vez la pérdida vino con la repentina violencia que todo corredor sabe que acecha justo más allá de la línea de meta. Nathan Shack, conocido en todo el mundo de las carreras como Cali Nate, encontró su destino haciendo exactamente lo que vivía, empujando los límites absolutos de la velocidad y la maquinaria. Nathan no era solo otro guerrero de fin de semana. Él era un gladiador nómada del asfalto, viajando de costa a costa en busca de la carrera definitiva. Su dedicación al deporte era absoluta, tratando cada evento sin preparación como un combate de campeonato. Detrás del volante de su temible Zunit, Neir se había ganado la reputación de ser uno de los competidores más formidables del país, independientemente del lugar o las condiciones. Su viaje a la prominencia comenzó en Street Outlaws, donde primero ganó atención nacional, pilotando un Camaro de neumáticos grandes que anunció su llegada con autoridad. Pero fue su transición al infame
My Little Pony Mustang, lo que realmente estableció su leyenda. El nombre engañoso del coche enmascaraba sus devastadoras capacidades de rendimiento, y bajo la hábil dirección de Nate, se convirtió en una de las máquinas de neumáticos pequeños más temidas que existen. Las victorias se acumularon como trofeos en la vitrina de un campeón, junto con decenas de miles en premios en metálico que validaron la decisión de Nathan de convertir su pasión en su profesión. Su éxito en la pista evolucionó naturalmente hacia Bulletuned, un negocio de ajuste que se convirtió en sinónimo de extraer el máximo rendimiento de cualquier vehículo. La reputación de Nate por obtener una potencia imposible de los motores lo convirtió en un mago codiciado en la comunidad de carreras. Más allá de su experiencia técnica, Nathan poseía la rara combinación de feroz competitividad y genuina compasión que lo hizo querido entre sus compañeros. Era el tipo de persona que contestaría su teléfono a las 3:00 de la mañana para ayudar a Kuosaku, a un compañero corredor necesitado, o literalmente le daría que si le daría a alguien la camisa de su espalda para ayudar a limpiar un desastre mecánico. Su personalidad más grande que la vida llenaba cada habitación en la que entraba, haciendo que su repentina ausencia fuera aún más profunda. El accidente en Eagle Pass, Texas, en abril de 2024. Le robó al mundo de las carreras no solo a un conductor talentoso, sino a un alma generosa que encarnaba el verdadero espíritu del deporte. Nathan dejó atrás a su novia Courtney Polshock, su hijo Austin y su hija Michelle, junto con innumerables amigos y competidores cuyas vidas se enriquecieron al conocerlo. Mientras la comunidad de carreras lamentaba estas devastadoras pérdidas, otras historias aún se estaban escribiendo en las calles de Oklahoma City. Algunos pilotos estaban ascendiendo a un estatus legendario a través de la pura determinación y el dominio mecánico, demostrando que los capítulos más importantes del deporte aún se estaban escribiendo en tiempo real. Ryan Martin representa la evolución de las carreras callejeras de pura adrenalina a precisión científica. Como propietario de B&R Performance en Oklahoma City, ampliamente considerado el epicentro de la cultura de las carreras callejeras estadounidenses, Ryan encarnaba la fusión perfecta de visión empresarial y fuego competitivo que define a las figuras más exitosas del deporte. La transición de Martin de propietario de una tienda a campeón de carreras no fue accidental. Fue el resultado de incontables horas dedicadas a analizar datos, probar configuraciones y perfeccionar cada aspecto de su operación. Mientras que otras carreras se basaban principalmente en el instinto y la experiencia, Ryan abordaba cada carrera como una ecuación matemática que podía resolverse mediante una preparación meticulosa y una atención implacable a los detalles. Su garaje se convirtió en un laboratorio donde se probaban teorías y nacían innovaciones. Ryan entendió que las carreras callejeras modernas habían evolucionado más allá de las simples competiciones de caballos de fuerza. Se había convertido en una partida de ajedrez jugada a 200 donde el víctor estaba determinado tanto por la preparación como por el talento puro. Este enfoque científico de las carreras lo diferenciaba de los competidores que aún se basaban principalmente en la sensación y la intuición. Antes de establecerse como una fuerza dominante al volante, Martin ya había demostrado su valía al ayudar a otros conductores a alcanzar sus propios sueños de carreras. Su experiencia no se acumulaba egoístamente. En cambio, compartió generosamente sus conocimientos con sus compañeros corredores, entendiendo que elevar todo el deporte en última instancia beneficiaba a todos los involucrados. Este espíritu de colaboración le valió un respeto que se extendió mucho más allá de sus logros personales.
Cuando Ryan finalmente decidió mostrar sus propias habilidades de conducción, lo hizo con su amenazante Fireball Camaro, una máquina que reflejaba perfectamente su enfoque metódico de las carreras. El coche no solo era rápido, era consistentemente rápido, fiable y ajustado con precisión para obtener el máximo rendimiento en cualquier condición. Sus múltiples victorias en el prestigioso torneo No Prep Kings no fueron casualidad. Fueron el resultado inevitable de una preparación superior que se combinó con una habilidad excepcional. La historia de éxito de Martin continúa inspirando a una nueva generación de corredores que entienden que las carreras callejeras modernas recompensan tanto la pasión como el profesionalismo en igual medida. Pero incluso mientras Ryan estaba construyendo su imperio de la velocidad, otro corredor estaba llevando a cabo una misión mucho más personal que definiría toda su carrera. La historia de Kamikaze Chris es una de lealtad, tragedia y las complejas formas en que la amistad puede trascender la muerte. Cuando Chris apareció por primera vez en Street Outlaws, con su intimidante presencia y su intrépido estilo de conducción, los espectadores supieron que estaban presenciando algo especial. Su apariencia tosca y su enfoque agresivo de las carreras lo convirtieron en un favorito instantáneo de los fanáticos, pero la verdadera profundidad de su personaje permaneció oculta bajo capas de dureza cuidadosamente construida. Lo que la mayoría de la gente no se daba cuenta era que Chris no corría por gloria personal o ganancia financiera. Estaba cumpliendo una promesa sagrada a un amigo caído. El camino que se convirtió en su viaje característico había pertenecido una vez a Tyler Flip Pretty. Y cada vez que Chris encendía ese motor, estaba honrando la memoria del mejor amigo de Big Chief y su propio héroe personal. El peso de esa responsabilidad era tanto una bendición como una carga. Cada carrera se convirtió en un tributo. Cada victoria una pequeña ofrenda al espíritu de Flip. Chris no solo quería ganar, se sentía obligado a dominar, para demostrar que el legado de Flip seguía vivo a través de la excelencia continua en la calle. Esta inversión emocional alimentó algunas de las actuaciones más memorables en la historia de Street Outlaws, ya que Chris canalizó su dolor en pura velocidad devastadora. Durante un tiempo, pareció que nada podía impedir que Kamikaze Chris llegara a la cima del mundo de las carreras. Sus carreras eran televisión de visita obligada, llenas de momentos dramáticos y demostraciones de habilidad que ayudaron a establecer Street Outlaws como una cita obligada para los fanáticos de las carreras. La combinación de su habilidad para conducir y la historia emocional detrás de su misión creó una narrativa convincente que resonó en el público. Pero la misma audacia que hizo de Chris un corredor tan emocionante, eventualmente, se convertiría en su perdición. Durante lo que debería ni haber sido una sesión de prueba de rutina, Chris encontró al volante de una máquina desconocida. No su confiable El Camino, sino algo completamente diferente y mucho más peligroso que cualquier cosa que había experimentado anteriormente. La potencia del coche superó incluso sus considerables habilidades para controlarlo. El choque fue devastador en su violencia y finalidad. Múltiples vuelcos, metal retorcido y el tipo de impacto que cambia vidas para siempre. Chris sobrevivió, pero las lesiones físicas fueron solo una parte del daño. El trauma emocional del accidente lo obligó a enfrentar una pregunta que todo corredor eventualmente enfrenta. ¿Cuándo el riesgo supera la recompensa? Para Chris ese momento había llegado con brutal claridad.
La decisión de alejarse de Street Outlaws no se tomó a la ligera, sino con la sabiduría que proviene de mirar a la mortalidad directamente a la cara. Su partida dejó a los fanáticos preguntándose qué podría haber sido. Pero aquellos que realmente entendieron el deporte respetaron su elección de priorizar su bienestar a largo plazo sobre el entretenimiento a corto plazo. Incluso en el retiro, Kamikaze Chris sigue siendo una parte integral de la ley de Street Outlaws. El camino todavía es instantáneamente reconocible para los fanáticos y sus feroces actuaciones continúan inspirando a nuevas generaciones de corredores. En un deporte donde muchos competidores se desvanecen de la memoria una vez que dejan de correr, Chris logró algo mucho más valioso. Se convirtió en una parte permanente de la base del programa, un recordatorio de la hermandad y la lealtad que hace que las carreras callejeras sean más que una simple competencia. Pero no termina ahí. La resistencia del espíritu humano nunca ha sido más evidente que en la historia de David Comstock, mejor conocido por millones de fanáticos como Daddy Dave. Daddy Dave tenía la reputación de conducir como si no tuviera nada que perder y todo que demostrar. Nacido el 4 de abril de 1973 en Oklahoma, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Street Outlaws desde sus primeros días. Sus fanáticos no podían tener suficiente de su Chevy 2 plateado, un coche tan notorio que se ganó su propio nombre, Goliath. Cada vez que llegaba la noche de carreras, la gente sabía que Dave aparecería listo para la guerra. Ganar era agradable, por supuesto, pero para él, lo que más importaba era poner sus habilidades y su coche a la prueba definitiva. Las carreras no eran un pasatiempo o una emoción de fin de semana. Era su mundo, su obsesión, su único enfoque verdadero. Quería ser el número 1 y permanecer allí, sin importar cuánto trabajo costara. Luego, en 2015, su vida casi termina durante una carrera sin preparación en Amarillo, Texas. Dave perdió el control y Goliath se estrelló contra una pared en un choque tan brutal que dejó a los fanáticos sin palabras. Su cuerpo quedó destrozado. El coche quedó destrozado y de repente, el hombre que parecía imparable tuvo que decidir si renunciar o reconstruir. Renunciar no estaba en su ADN. Regresó con Goliath 2.0, más fuerte que antes. Pero el accidente cambió su perspectiva. La familia importaba más ahora y corría con valor y gratitud. Los fanáticos todavía veían al mismo competidor duro, pero con una nueva profundidad. Sin embargo, mientras Dave estaba ocupado reconstruyendo, otro rostro familiar estaba repensando lo que el programa significaba para él. Justin Shearer, o Big Chief como se le conocía, no era solo un corredor. Se convirtió en el latido del corazón del equipo 405. Los fanáticos confiaban en él no solo por sus habilidades, sino por mantener las carreras reales. Quería que Street Outlaws fuera más que solo entretenimiento. Tenía que mantenerse auténtico. Sus coches, siempre llamados Crow, se volvieron icónicos, especialmente su Pontiac Firebird Pro Mod de 1968. Pero ser el líder no fue fácil. A medida que el programa creció, los productores comenzaron a agregar más drama y cambiar las reglas, empujando la serie en direcciones que chocaban con la visión de Chief. Finalmente, se retiró. Alejarse no se trataba de perder la pasión por las carreras. Se trataba de mantener su integridad. Lejos de las cámaras, encontró la paz en su propio garaje, construyendo y afinando sin el estrés adicional del liderazgo y la fama.
Su salida dejó a los fanáticos preguntándose si alguna vez regresaría por completo. Pero por ahora, su ausencia marcó el final de una era. Mientras Chief se fue en sus propios términos, la historia de otro corredor mantuvo a la gente enganchada por razones muy diferentes. Chuck Sidinger había sido durante mucho tiempo un elemento fijo en los círculos de carreras. Conduciendo su infame Ford Mustang de 1989, conocido como Death Trap, mostró a los fanáticos de qué se trataban las carreras de neumáticos pequeños. Sabía cómo exprimir cada onza de velocidad de una máquina, y esa habilidad lo convirtió en un destacado tanto en Street Outlaws como en spin-offs como No Prep Kings, donde incluso se desempeñó como maestro de carreras. Fuera de la pista, Chuck dirigía Advanced Motorsports, su taller de reparación, y disfrutaba del tiempo con su familia. Para muchos, logró un equilibrio mortalmente serio cuando corría, pero con los pies en la tierra cuando estaba en casa. Pero las carreras tienen una forma de exigir más. Y con Chuck, siempre está la pregunta de cuánto más está dispuesto a llegar. Luego estaba Ellington, más conocido como Murder Nova. Junto a Big Chief dominó la lista 405 durante años, la pareja prácticamente imbatible. Pero detrás del volante, Sha estaba luchando batallas invisibles. El estrés, la presión para ganar y la rutina sin parar afectaron su salud mental. La ansiedad y el agotamiento lo alcanzaron y finalmente se retiró del centro de atención. En lugar de perseguir vientos, Sha encontró la paz en su taller, 187 Customs, construyendo coches que provocaban alegría en lugar de estrés. Sin necesidad de demostrarse a sí mismo cada noche de carrera, redescubrió por qué amaba los coches en primer lugar. Los fanáticos admiraron su honestidad al elegir la familia y la felicidad por encima de la presión constante. Aún así, su historia dejó claro que ser un corredor de primer nivel no se trata solo de manejar caballos de fuerza, sino de manejar la vida misma. Y mientras Sha luchaba contra esos desafíos en silencio, otro corredor estaba luchando contra la angustia a la vista de todos. Kay Kelly irrumpió en la escena con Shocker, un coche que hizo honor a su nombre al sorprender a todos contra los que corrió. Comenzando en Street Outlaws New Orleans, rápidamente se ganó el respeto al enfrentarse a algunos de los más duros del 405 y vencerlos. Pero la vida real le planteó desafíos para los que ninguna pista podría prepararlo. Su relación con Lizzie Musey fue una parte central de su vida. Y cuando ella se enfrentó al cáncer, Kay cargó con ese peso mientras seguía compitiendo. Los fanáticos podían ver la tensión. Ya no se trataba solo de las carreras. Incluso después de su ruptura, Kay se mantuvo respetuoso, mostrando una madurez que le ganó la admiración, más allá de sus habilidades para las carreras. Ya no es solo el feroz conductor detrás de Shocker. Es un hombre que se ha enfrentado a profundas luchas personales y ha seguido adelante. Y con ese tipo de resiliencia, la pregunta persiste. ¿Cuál es el próximo capítulo para un corredor que ya ha demostrado que puede manejar cualquier cosa que la vida le depare? Algunos corrieron hacia el centro de atención, otros se desvanecieron en silencio, pero cada uno dejó una marca en el legado de Street Outlaws. Idos o todavía corriendo, sus historias nos recuerdan por qué los fanáticos nunca dejan de mirar, de